Ok, estamos en la habitación de GRSpencer.com en la Plaza Mayor con mi amigo Víctor Mejía. Y el otro día le dije a Víctor, ¿te ves? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Y el otro día le dije a Víctor que quería hacer un segmento de arquitectura. Y él me dijo, esta paja, pero mejor sería... salir a caminar y ver qué cosas podemos ver por la ciudad. Y te propuse en ese entonces pasear un rato por el Girón de la Unión. Empezar en la Plaza de Armas y terminar en la Plaza de San Martín. Porque cuando te dije arquitectura, ¿como que lo sentiste muy rígido o qué? No muy rígido, pero digamos que se puede hablar, al hablar de arquitectura también puedes hablar de ciudad y puedes hablar de cómo han cambiado las cosas. Hablar de arquitectura podría sonar a un análisis arquitectónico que sí, podría ser rígido tal vez. Se puede hablar de más cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué has escogido comenzar aquí? Mira. Porque con Marenera habíamos hecho Camino Real y con mi amigo El Rancho. Y con tu amigo Boset, claro. El Rancho. Entonces, Ya. si yo quiero Plaza... Ya, yo te propuse Girón de la Unión, Plaza San Martín, Plaza de Armas. Básicamente porque son tres lugares totalmente representativos de la ciudad, ¿no? Plaza de Armas, un concepto totalmente distinto de lo que es plaza, en la Plaza San Martín, y el Girón de la Unión, que es una vía icónica de la ciudad, ¿no? ¿En otros distritos hay el concepto de lo que es plaza o no, para ti? O sea, digamos, dentro de lo que es espacio público ¿Existe? Dentro de la ciudad, por supuesto que existe. Ahora, las dos plazas que te menciono son las dos más representativas, ¿no? Y yo creo que, o sea, caminar por estas 5 cuadras, yo te propuse eso porque da pie a hablar de muchas más cosas. Creo que da pie a hablar de muchas más cosas. Da pie a hablar de Lima, de la ciudad, de la evolución, de cómo evolucionó, cómo fue la evolución urbana de la ciudad. Entonces se puede hablar de más cosas y no solamente de arquitectura, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Mira, no sé, la Plaza de Armas, te cuento algo sobre la plaza. ¿Te parece? Un segmento. Paja. Lo primero que se me viene a la mente cuando uno tiene que hablar de Lima y uno quiere hablar de la plaza es que esta Plaza de Armas la historia de esta Plaza de Armas empieza en 1535, cuando se da la fundación de Lima. Y esta plaza fue uno de los primeros espacios que fueron fundados por los conquistadores, por Francisco Pizarro, cuando llegaron a Lima. Ahora, si uno quiere hablar de historia de la arquitectura limeña, de hecho que tiene 3 o 4 grandes segmentos que diferenciar y que te marcan ciertas pautas. Antes de que lleguen los españoles, podríamos hablar de lo que era arquitectura precolombina, antes de que lleguen ellos. Desde 1535, por poner una fecha, hasta 1821, hablamos de lo que era la etapa colonial, arquitectura colonial, las cosas que se hicieron durante la colonia. 1821, con la independencia del Perú, empieza la etapa republicana, hasta más o menos fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y luego ya cuando habla del siglo XX es ya otro rollo, digamos, ¿no? Entonces esta plaza, de hecho que es importante, obviamente es la plaza más importante de Lima, porque en ella están los actores políticos, religiosos, los poderes más importantes del país. Está el Palacio de Gobierno, que representa el poder político, el poder ejecutivo, el Estado. Este edificio, como lo vemos ahora, data, o sea, digamos, el Palacio de Gobierno estuvo ahí desde mucho antes, pero no fue el mismo edificio. El edificio que vemos ahora está, si no me equivoco, desde los años 30, desde los años 30 y la última, sí, desde los años 30. Para este lado tenemos lo que es el poder religioso, que es otro gran poder, o sea, el poder ejecutivo, el poder del Estado, el poder religioso, con la catedral y con el Palacio Arzobispal que está acá al lado, está en la esquina, que son dos edificios obviamente también bastante importantes, ¿no? La Catedral de Lima, que existe desde la fundación de la plaza, pero no tal cual la vemos. Obviamente ha habido mucha evolución, han habido incendios, han habido terremotos, se ha reconstruido. Lo que vemos ahora como edificio de Catedral de Lima tuvo su última restauración a inicio del siglo XX. Entonces, digamos, el hecho de que uno piense que la catedral existe hace ya más de 3 o 4 siglos no quiere decir que existió el edificio tal cual, ¿no? Hubo muchas evoluciones. El Palacio Arzobispal, que está al lado, también es otro edificio importante. Este edificio data de 1924. El Palacio Arzobispal previo, el que había antes, no recuerdo haber visto fotos, era una cosa muy elemental, básica, totalmente de rascuache, básico, ¿no? Y este data de 1924. Es importante también porque es uno de los primeros edificios en Lima
que toman este concepto estilístico de lo que es el neocolonial. Es decir, retomar elementos arquitectónicos, ornamentales de la arquitectura que se hacía durante la etapa de la colonia. Por eso se llama neocolonial. Y para este lado tenemos lo que es el Palacio Municipal, que se incendió, el Palacio Municipal, el edificio previo, se incendió en 1926, creo, 23, y este edificio se reconstruyó, o sea, este edificio, el que vemos ahora, data de 1944 o 45, o sea, es relativamente reciente. Pero, digamos, la importancia de esta plaza, además de toda la historia que hay en ella, es que están representados en edificios varios poderes importantes: el poder político, el poder edil de la municipalidad, el poder religioso, y eso creo que hace que sea un lugar importante dentro de la ciudad, ¿no? Además que en la plaza, en ese lugar, desde que empezó, siempre fue un lugar de encuentro. O sea, acá en un inicio se daban corridas de toros, por ejemplo, antes de que exista Hacho. Con los españoles vinieron también sus costumbres, y una de las más importantes eran las corridas de toros. ¿Cuál es la lógica de que sea un punto de encuentro para el ciudadano estando tan cerca del poder? Normalmente no pensaríamos que la iglesia o el ejecutivo o la municipalidad no quieren que haya mucha gente en las puertas. ¿Sabes qué? Y justamente sobre eso quiero comentarte algo cuando vayamos a la Plaza San Martín, porque es importante hacer, cuando estemos ahí dentro de 10 o 15 minutos, hacer una comparación entre lo que es la plaza, este concepto de plaza que llegó al siglo XX, digamos, con lo que fue durante la colonia, durante la República, y el concepto de plaza del siglo XX, que fue la Plaza San Martín, que data de los años 20, 30 del siglo que ha pasado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una diferencia entre la dinámica que tiene esa plaza con los poderes que están representados, lo que tú me mencionabas, y la Plaza San Martín, que tiene una dinámica muy distinta, ¿no? Muy distinta, sin salir, en este caso, de lo que es el Damero. O sea, Damero, lo que es la ciudad, digamos, la traza urbana de la ciudad original de Lima, que era este Damero, ¿no? Que es esta retícula cuadrangular. Antes de irnos, hablabas de restauración. ¿Restauración es mantenimiento de la edificación? O sea, ¿o distinto? O sea, ¿un edificio como este tiene un tipo de mantenimiento o no? Mira, o sea, una restauración es, digamos, algunos elementos que por el paso del tiempo se ven deteriorados, se ven decaídos, es ponerlos en valor, darles un nuevo brillo al edificio, y eso por lo general es necesario cuando cuando las edificaciones son antiguas, ¿no? Ajá. Eso es más o menos una restauración. Ahora hay diferentes niveles de restauración también, ¿no? Hay una restauración o algo que puede ser una cuestión meramente ornamental, externa, y hay intervenciones mucho más profundas, de hecho. ¿A dónde quieres ir ahora? Vámonos a pasear por el Jirón, Ya, a ver qué por ahí. Mira, esto que está allá, este pasaje de allá, es a lo que es ahora el pasaje Olaya. Antes era el Jirón de Petateros, que era un jirón caracterizado hasta fines del siglo XIX por ser un foco infeccioso de enfermedades. ¿Por qué? Porque era una zona, digamos, de la ciudad donde se concentraban. Era una zona bastante insalubre, ese pasaje. Entonces, ¿cómo haces para que una zona sea tan insalubre? No entiendo. Es que estamos hablando del fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, o sea, habían habían muchas menos curas para enfermedades, epidemias de que estamos hablando ahora, a inicio del siglo XXI, estamos hablando hace más de un siglo. Entonces, en ese entonces Lima, la ciudad de Lima, te estoy hablando del fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, era un lugar, era una ciudad que todavía estaba en el tránsito de ciudad. Estaba intentando ya transformarse en una ciudad con el concepto moderno de ciudad. Entonces, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, se empiezan a insertar elementos o servicios que antes no existían. Se empiezan a reemplazar, por ejemplo, la iluminación, ingresa la iluminación eléctrica. Antes la iluminación era a gas, y antes de eso era con mecheros. O sea, estamos hablando a mediados del siglo XIX, los mecheros son reemplazados por la iluminación a gas, y a fines del siglo XIX la iluminación a gas es reemplazada por la iluminación eléctrica. Llega también a inicio del siglo XX los tranvías eléctricos, que reemplazan a los tranvías a sangre, que eran jalados por caballos. Tranvías a sangre eran los tranvías que eran jalados por caballos, porque a veces de tanto esfuerzo los caballos sangraban, por eso se llamaba tranvía a sangre. Y se empieza a pavimentar la ciudad, se empiezan a abrir nuevas avenidas. Hay, digamos, en el proceso de evolución de la ciudad hay varios momentos importantes.
los primeros intentos por transformar a Lima en una ciudad moderna, con el concepto de ciudad moderna. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, una ciudad ordenada, higiénica, salubre, dinámica. Los primeros intentos se dan a mediados del siglo XIX, con los dos gobiernos de Ramón Castilla, que gobernó en los años 40 y 50 del siglo XIX. Y también se dan otros intentos importantes con el gobierno de José Balta, que eso es entre 1962, creo, hasta 68-75. En ese momento José Balta se derriban las murallas, porque Lima ya quería crecer y ya no podía seguir creciendo. ¿Cuántas no son las murallas? Claro, por eso se le llama cercado de Lima. ¿O no? Cercado de Lima, porque estaba cercado por murallas para protegerse al ser una ciudad colindante con el litoral, para protegerse de piratas. Pero las murallas nunca tuvieron una utilización bélica, o sea, nunca sirvieron para defender a la ciudad de una invasión. Y bueno, en ese entonces se demolieron las murallas, y luego hay un capítulo en la historia, no solamente de Lima, sino del Perú, que frena un poco este intento de modernizar la ciudad, Lima, que fue la guerra con Chile, entre 1879 y 1883. La guerra con Chile, bueno, ya es otro rollo, sabemos lo que pasó, perdimos. Y trae una etapa de posguerra, o sea, trae miseria, la gente estaba obviamente totalmente, digamos, tuvo muchos efectos, no solamente la devastación de la destrucción de una guerra, sino efectos económicos y efectos psicológicos, o sea, efectos psicológicos que están hasta hoy día, o sea, que están hasta hoy día todavía dentro de la población, ¿no? O sea, hay todavía esa cosa media antichilena que todavía persiste en la ¿Media? Media y casi completa, ¿no? Una Entonces, preguntita, sí. para regresar al tema, porque Sí. el nombre Cercado de Lima se usó hasta hace muy poco relativamente, ¿o no? No, y el hasta la gente- distrito se llama Cercado de Lima. ¿Se llama todavía El Cercado de Lima? distrito se llama, o sea, lo que es Lima, el distrito es Cercado de Lima. Por eso, y que ahora ya no es. Claro, por eso, y ya Pero no queda, es. Ya no es. Entonces, bueno, en ese entonces con el gobierno de Balta, como te contaba, se demolieron las murallas, luego viene la guerra con Chile, y luego empiezan ya dos intentos importantes para empezar a darle una nueva imagen a Lima como ciudad. Ajá. Que fueron el gobierno de Nicolás de Piérola entre 1895 y 1899, o 98-99. Piérola fue el que introduce algunas innovaciones o mejoras a nivel urbano, y otro momento importante fue, unos años después, el gobierno del alcalde Federico Helguera, entre 1901 y 1908. O sea, entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, se dieron cosas como, por ejemplo, la apertura del Paseo Colón, que en ese entonces se llamaba 9 de diciembre. Se abre la Avenida La Colmena no existía, se abre el Paseo Colón, la Avenida La Colmena. ¿Qué era la avenida Colmena antes? Era una vía secundaria, digamos, pero ya se abrió como lo que es hoy día Nicolás de Piérola, que es una avenida con 6 carriles y con una berma central, ¿no? Amplia. Como te contaba hace un rato, llega la electricidad, a inicio del siglo XX llega el tranvía eléctrico. En la década de los 10, creo, llegan en los primeros años del siglo XX llegan los primeros automóviles a Lima. Llegan otras cosas como el cine, llegan los carros, y llega también lo que era digamos, esas innovaciones son las que tratan de implantarse, intentando alcanzar el modelo de la ciudad moderna. O sea, la ciudad moderna bajo los conceptos, como te decía, de ciudad ordenada, limpia, higiénica. A mediados del siglo XIX hay algunos grabados de Lima. Tú caminabas por una calle de Lima y no, o sea, era una trocha empedrada, o sea, era tierra, eran piedras asentadas, no había desagües, los desagües eran zanjas por donde corría el desagüe, y obviamente apestaba a mierda. Y digamos, esa era la imagen de Lima hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX. Es entonces que ya empieza a evolucionar, a cambiar y empieza a transformarse en lo que es una ciudad moderna, ¿no? Sí. ¿Por dónde comenzamos acá en Girón? Hay mucho de qué hablar, ¿o no? Hay bastante, creo. Vamos viendo qué hay.